Me dejó las llaves sobre la mesa y dijo que no podía seguir cuidándome. Yo tenía 75 años y una maleta que no cerraba. Mi hijo no me miró. Habló de gastos, de su vida, de su cansancio. Yo asentí, como si entender fuera mi último deber. Entonces pasó algo pequeño. El silencio. Ese silencio que dura un segundo más de lo normal y te cambia la piel. En ese momento entendí que ya no era su madre. Era un problema. No lloré. Miss Sante. Esperé a que se fuera. La casa quedó vacía y yo también. Si alguna vez sentiste que el amor se volvió una factura, suscríbete, comenta, quédate cerca. Quédate hasta el final, porque lo que vino después nadie lo vio venir. Mi hijo dejó las llaves sobre la mesa como quien deja un recibo. No las arrojó, no levantó la voz, no hizo teatro. Solo la soltó con un gesto tranquilo, casi profesional, y ese sonido metálico contra la madera fue lo más parecido a un portazo que escuché ese día. «Es lo mejor, mamá», dijo. Yo estaba de pie en la cocina, apoyada en el borde de la encimera para no cansarme. Tenía el delantal puesto porque todavía me aferraba a las rutinas como quien se aferra a una baranda. Sobre la mesa había migas de pan, un vaso con agua a medio tomar y la lista del supermercado que yo había escrito por costumbre, aunque ya casi no compraba nada. «Yo no puedo seguir así», añadió él, mirando su teléfono como si el juicio estuviera ahí adentro y no frente a mí. No quiero. No me duele. Dijo «no puedo», la frase favorita de los que se van sin sentirse culpables. Tenía 40 y tantos años, fuerza en la voz, y esa calma de quien cree que ser razonable lo vuelve inocente. Yo asentí antes de entender. Ese fue mi primer error, asentir como reflejo. La maternidad te entrena para no empeorar la situación. Para suavizar. Para no exigir explicaciones cuando el otro ya decidió. Te busqué una opción, continuó, y recién entonces levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados. Estaban ocupados. Como si yo fuera una tarea. Una habitación, dijo, en casa de una señora que renta cuartos. Está cerca del centro, tiene baño compartido. Es temporal. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que veamos. Hasta que veamos. Otra frase que suena a plan, pero en realidad es una manera de no prometer nada. Yo tenía 75 años. Lo repetí por dentro como quien repite una dirección para no perderse. 75. No era una cifra, era un cuerpo. Mis rodillas lo sabían, mi espalda lo sabía, mis manos lo sabían cuando se me caía una cuchara y tardaba en recogerla. Y sin embargo ahí estaba yo, escuchando mi vida como si fuera un contrato. ¿Y mis cosas?, pregunté. Mi voz salió pequeña, seca, como si hubiera pasado la noche en el desierto. Él hizo una mueca leve. No puedes traer todo, mamá. No hay espacio. Además, ¿para qué? Esa pregunta fue peor que cualquier insulto. ¿Para qué? Para mí, para mi historia, para no desaparecer. Pero yo no dije eso. Miré alrededor, la cocina que no era mía del todo aunque había cocinado en ella durante años. Las cortinas que elegí yo, los platos que lavé yo, la silla donde me sentaba a esperar que él llegara del trabajo cuando todavía se dejaba querer. Te llevo mañana, dijo. Hoy tengo reunión. Y, necesito que lo hagas fácil. Ahí lo entendí, no era solo que me estaba sacando de su casa. Era que yo debía salir sin hacer ruido, para que él pudiera seguir viéndose como buen hijo. Esa noche empecé a empacar. Saqué una maleta vieja, de esas con cierre duro que siempre se atora. La puse sobre la cama y la abrí. El olor a tela guardada me trajo un recuerdo absurdo. Un viaje familiar a la playa cuando los niños eran pequeños, mi esposo todavía vivo, mi hijo riéndose porque se quemó la nariz. Me quedé mirando la maleta como si el pasado estuviera adentro. Empecé por la ropa. 2 suéteres, un abrigo, ropa interior, medias. Cada prenda era una decisión y una renuncia. Me sorprendió lo poco que realmente podía llevarme. No porque no tuviera cosas, sino porque a esa edad la vida se vuelve pesada en forma de objetos. Fotos, papeles, medicinas, pequeños recuerdos que nadie más valora. Intenté meter un álbum de fotos. No cabía. Lo saqué. Probé con una caja de cartas de mi hermana. Tampoco. El cierre empezó a resistirse y sentí un enojo irracional, como si la maleta también estuviera en mi contra. Escuché a mi hijo caminar por el pasillo. Pasó por la puerta sin asomarse. Ni una pregunta. Ni un «¿necesitas ayuda?». Solo el sonido de su vida continuando mientras la mía se doblaba para entrar en un espacio más pequeño. En el baño, me miré al espejo. Tenía la cara cansada, pero no llorosa. Esa fue mi segunda humillación.
descubrir que hasta el dolor se me había vuelto silencioso. Me lavé los dientes con calma, como si el orden pudiera sostenerme. Cuando me acosté, no pude dormir. Me quedé oyendo el refrigerador, el tic-tac del reloj, el ruido de la ciudad a lo lejos. Y cada sonido parecía decirme lo mismo: ya no perteneces. Al día siguiente, cuando amaneció, hice café como siempre. Puse 2 tazas, por costumbre, y luego me quedé mirando la segunda. La lavé sin usarla. Mi hijo bajó tarde, con camisa planchada, perfumado, con una prisa limpia. No te olvides de tus medicinas, dijo, como si eso fuera cuidado suficiente. En el auto, el silencio fue una cosa gruesa entre nosotros. Él manejaba con una mano, la otra en el volante, y su mirada iba fija al frente. Yo miraba por la ventana como una pasajera más. Pasamos por calles que conocía, pero ese día se sintieron ajenas. Cada semáforo era una pausa donde quería decir algo y no sabía qué. ¿Le dices a tu hijo que te está rompiendo? ¿Con qué palabras? Sin parecer dramática, sin confirmar el papel de madre intensa que él ya había elegido para justificar su decisión. Llegamos a una casa de fachada gris, con un portón que se abría lentamente. Olía a cloro y a sopa recalentada. Una mujer nos recibió en la entrada. Era mayor que yo, pero con una energía dura, como de alguien acostumbrada a poner reglas. «¿Usted es la señora?», dijo, mirándome de arriba abajo. No con desprecio, con evaluación. «Sí», respondí. «Pago por adelantado», dijo, sin sonrisa. «Y aquí se apaga la luz a las 10. No quiero ruido. No quiero visitas. Y el baño se comparte, así que por favor deje limpio». Mi hijo sacó la cartera rápido, como quien quiere terminar. «Pago». Firmó algo. Ni siquiera me miró al hacerlo. Me entregó una llave pequeña, de esas que parecen de cajón. «Es solo por un tiempo», me dijo, y por primera vez noté un matiz en su voz. No era ternura. Era prisa disfrazada de compasión. «Yo te voy a visitar». No pregunté cuándo. No quería escuchar una respuesta vaga. Tomé la maleta. Él me ayudó a subirla por la escalera estrecha, pero lo hizo sin tocarme, sin ese gesto natural de sostener un codo. Me dejó frente a una puerta con pintura descascarada. «Bueno», dijo. «Yo, me tengo que ir». Lo vi en el pasillo, con su camisa bien puesta, con su vida esperándolo afuera. Se inclinó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Ese microsegundo me dolió más que el resto. Luego me tocó el hombro, un toque ligero, casi un trámite. «Cuídate», dijo. Y se fue. El cuarto era pequeño. Una cama individual, una mesa con una lámpara vieja, un closet que olía a humedad. Una ventana que daba a un patio donde colgaban sábanas. Puse la maleta sobre la cama y traté de cerrar el cierre otra vez. No cerraba. Me quedé mirándolo, como si esa maleta fuera la única cosa que podía controlar y me estuviera fallando. «Miss Sante». No lloré. Me quedé quieta, con las manos sobre las rodillas. Escuché a la dueña de la casa arrastrar un balde en el piso de abajo. Escuché una televisión encendida en otro cuarto. Alguien reía. La vida de otros. Esa tarde, al bajar al baño compartido, me encontré con una joven en pijama, con el cabello mojado. Me miró de reojo, sin maldad, pero con esa curiosidad de quien ve a una anciana nueva en el edificio. Yo entré, cerré la puerta y me vi otra vez en el espejo del baño, uno manchado, con luz dura. Parecía más vieja ahí. Como si esa casa me hubiera agregado años en una noche. Los días se volvieron horarios. Desayuno a las 8, porque la señora decía que después se ocupaba la cocina. Ducha rápida, porque el agua caliente no alcanza para todos. Lavado de ropa los martes, porque los demás días está ocupado el patio. La vejez, descubrí, no es solo el cuerpo. Es que otros empiezan a manejar tu tiempo como si fuera un estorbo. La señora me hablaba en frases cortas. No deje platos. No cambie muebles. No abra esa ventana, entra polvo. Yo asentía. Otra vez asentía. Y me odiaba un poco por hacerlo. Mi hijo llamó el tercer día. No para preguntar cómo estaba. Llamó para pedirme un documento. «Mamá, ¿tienes la copia del acta de defunción de papá?», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «La necesito para un trámite del seguro». Sentí que se me apretaba el pecho. Esa acta era un papel frío, sí, pero también era el cierre oficial de una vida. Yo la tenía guardada en una carpeta porque me daba miedo perderla, como si perderla fuera perderlo a él otra vez. «Está en mi caja de papeles», respondí. «¿En dónde?», preguntó con impaciencia.
En mi casa, quise decir. En mi casa que ya no era. En mi caja que quedó en un closet de su casa. Pero dije, en el closet de la habitación. Hubo un silencio. El tipo de silencio en el que yo ya sabía que venía un reproche. Bueno, dijo. Entonces voy a pasar por ahí y lo busco. No te preocupes. No preguntó si podía entrar. No preguntó si yo quería estar. Solo anunció su acceso. Como siempre. Colgué y sentí una punzada de paranoia suave, como una corriente bajo la piel. ¿Qué más iba a buscar? ¿Qué más había en esa caja? Había papeles de mi esposo, cuentas viejas, cartas del banco, un testamento simple que mi esposo hizo antes de morir. Y había algo que casi nunca recordaba, una postal vieja con la letra de mi tío. Mi tío Ernesto. Era un hombre que en mi familia se decía poco, como si invocarlo trajera conflicto. Hermano de mi madre. Vivía en otra ciudad. Tenía carácter difícil. Siempre lo describían con esa palabra cómoda, difícil. En realidad, era orgulloso. Y solitario. Cuando yo era joven, él me mandaba postales en cumpleaños, con frases cortas y una letra elegante. Luego, con los años, dejamos de vernos. La vida, la distancia, las peleas familiares, la muerte de mi madre. Él se volvió una sombra en mi historia. Pero esa postal seguía en mi caja, entre papeles. La guardé porque era una prueba de que alguna vez alguien me escribió con cuidado. Esa noche soñé con mi hijo abriendo cajas. Al despertar, fui a comprar pan a una tienda cercana. El dependiente me miró con esa mezcla de amabilidad y prisa que le dedican a los viejos. ¿Algo más, señora? Yo dije que no. Me fui caminando lento, sosteniendo la bolsa como si fuera un tesoro. En la esquina, vi a una mujer de mi edad sentada en una banca, mirando al vacío. Sentí una solidaridad muda. No nos hablamos. Solo existimos en la misma ciudad, en la misma invisibilidad. Cuando regresé a la casa, la señora me dijo que tenía una llamada. Es un hombre, añadió, como si eso explicara todo. Me extendió el teléfono fijo, un aparato viejo que me hizo sentir en otra época. Bueno, dije. Una voz formal respondió. La señora, dijo mi apellido con precisión. Le habla el licenciado Salgado, notario. Lamento informarle el fallecimiento de su tío, el señor Ernesto. El mundo se me quedó quieto. Mi tío, repetí, como si la palabra no encajara en mi boca. Sí, señora, continuó, con la misma voz controlada con la que se anuncian tragedias ajenas. Necesitamos su presencia para asuntos relacionados con el testamento. Por favor, tome nota de la fecha. Yo miré la pared del pasillo, donde había una mancha de humedad con forma de mapa. Mis manos empezaron a temblar. No por emoción, sino por desconcierto. Mi tío llevaba años sin aparecer en mi vida, y ahora, de pronto, un notario pronunciaba mi nombre como si yo fuera importante. ¿Por qué? ¿Por qué me llaman a mí? Alcancé a decir. Hubo un pequeño silencio del otro lado, profesional, medido. Usted figura como familiar directo en el documento, señora. Es imprescindible. Colg despacio. La señora de la casa me miró como esperando chisme. Yo no le di nada. Subí a mi cuarto con el pan todavía en la bolsa, como si el pan fuera una cuerda para no caer. Me senté en la cama y miré la maleta abierta. La misma maleta que no cerraba. De pronto, todo lo que estaba viviendo se sintió como una antesala de algo más grande, una puerta entreabierta hacia una historia que yo no sabía que seguía. No entendí por qué me buscaban a mí. Después de la llamada del notario, el cuarto se me hizo aún más pequeño. Como si el techo hubiera bajado unos centímetros y el aire se hubiera vuelto más denso. Me quedé sentada con el teléfono todavía en la mano, mirando la pared húmeda, intentando que mi mente acomodara la palabra testamento sin convertirla en una fantasía peligrosa. Porque a esa edad uno aprende a desconfiar de las buenas noticias. Las buenas noticias casi siempre vienen con letra chiquita o con gente que aparece de la nada diciendo que te quiere. Bajé a la cocina con la bolsa de pan, pero no tenía hambre. La dueña de la casa ya estaba ahí, moviendo una olla con gesto severo. No me preguntó nada. Solo me miró de reojo, como si mi cara trajera un problema nuevo. Me serví agua y me quedé de pie, apoyada en el fregadero. El agua fría me dolió en los dientes. Esa misma tarde, la vecina del cuarto de al lado me encontró en el pasillo. Se llamaba Teresa, una mujer de unos 60, con cabello teñido y ojos muy vivos. Antes apenas nos habíamos saludado. Esta vez se detuvo. ¿Está bien, señora?, me preguntó. Su voz tenía algo curioso, una mezcla de intriga y cuidado.
Me llamaron por un asunto familiar, dije, cuidando cada palabra. Como si hablar pudiera invocar la codicia. Teresa inclinó la cabeza. Herencia, soltó, sin rodeos. Me incomodó que lo dijera así. Tan fácil. Tan directo. Sentí un impulso infantil de negar. No sé, respondí. Teresa se acercó un poco, bajando la voz. Tenga cuidado, dijo. Cuando hay herencia, la gente cambia la cara. Esa frase me quedó pegada como un olor. Esa noche mi hijo me llamó. Esta vez su tono era distinto. Más suave, casi amable, como si alguien le hubiera recordado que yo era su madre y no solo un estorbo logístico. Me preguntó cómo estaba, pero lo hizo con una rapidez que traicionaba su interés real. Me llamó un notario, le dije, sin adornos. Hubo un silencio del otro lado, corto pero intenso, como una puerta que se cierra y se vuelve a abrir. Luego su voz apareció más despierta. ¿Un notario? ¿Por qué? Por mi tío Ernesto, respondí. Ahí lo sentí, incluso sin verlo, la pequeña aceleración en su respiración. Ernesto era un nombre conocido en la familia, aunque fingieran que no. Ernesto era difícil, tacaño, orgulloso. También era, según rumores, un hombre con propiedades. Con dinero. Con secretos. ¿Y qué te dijo? Preguntó mi hijo, ya sin disimulo. Que falleció, dije, y la palabra falleció se me atoró. Me sorprendió que me doliera. No fuimos cercanos, pero seguía siendo sangre. Seguía siendo alguien que, en algún momento, me había escrito postales con mi nombre. Mi hijo hizo un sonido que no supe si era pena o cálculo. Lo siento, dijo, pero sonó como un trámite. Luego, ¿cuándo es la cita? Todavía no sé bien, mentí. No sé por qué mentí. Tal vez porque algo en mí ya estaba en modo defensa. O tal vez porque la advertencia de Teresa me estaba trabajando por dentro. Mamá, eso es importante, dijo él, y por primera vez en semanas escuché en su voz un interés real. No vayas sola. Yo te acompaño. La frase me dejó helada. Yo, que llevaba días sintiéndome descartada, de pronto era alguien que debía no ir sola. Era como si mi utilidad hubiera vuelto a encenderse. Puedo ir sola, respondí. Por favor, insistió. Esos trámites son complicados. ¿Y tú? Bueno, tú te confundes con papeles. Te confundes. Ahí estaba otra vez, la etiqueta elegante. No me dijo vieja, pero me lo dijo igual. Sentí la humillación como un calor rápido en la cara. Te aviso, terminé diciendo, y colgué antes de que mi voz se quebrara. Tommy mal. Soñé con una mesa larga donde todos comían y yo no tenía plato. Desperté con la sensación de estar siendo observada. Me levanté temprano y salí a caminar para sacarme esa paranoia suave del cuerpo. En la calle, un hombre mayor barría la banqueta frente a una ferretería. Me saludó con la cabeza. Yo le devolví el gesto. Más adelante, un vecino de la casa donde rentaba, un hombre delgado con bigote, estaba sentado en una silla plegable, mirando pasar autos como si eso fuera un oficio. Siempre estaba ahí. Esa mañana me miró más de lo normal. Usted es nueva, dijo, con voz raspada. Ascende. Vive aquí porque. Dejó la frase en el aire, como si el final fuera obvio. Porque estoy rentando un cuarto, respondí, sin darle gusto. Él soltó una risa seca. La señora de aquí dice que su hijo la dejó. Eso no se hace. Sentí un golpe. No porque fuera mentira, sino porque ya era comentario de banqueta. La vergüenza pública no necesita redes sociales. Basta con paredes delgadas y gente aburrida. No es asunto suyo, dije, pero mi voz tembló un poco. El hombre levantó las manos, como pidiendo paz. No me meto, dijo. Pero mire. Si su hijo ahora se aparece muy cariñoso, usted no firme nada sin leer. ¿Sí me entiende? Mi quid mirándolo. Era un desconocido, y sin embargo me estaba dando el consejo que yo necesitaba escuchar. Me dio rabia. Rabia de que tuviera sentido. Gracias, dije, y me fui. Al regresar, en el pasillo, Teresa me interceptó otra vez. ¿Y? Preguntó. Mi hijo quiere acompañarme, dije. Teresa me miró como si ya supiera el final. Claro, dijo. Acompañarla. La ironía en su voz me incomodó. Pero también me abrió una grieta. Porque era cierto. Mi hijo no había querido acompañarme a comprar pan. No había querido acompañarme a dormir sola en un cuarto prestado. Pero un notario, eso sí. Ese día llamé al licenciado Salgado yo misma, desde el teléfono fijo de la casa. Esperé en línea escuchando una música lenta,
como si el tiempo se estuviera burlando. Cuando por fin me atendió, su voz volvió a sonar formal, distante. Necesito confirmar la fecha de la lectura, le dije. Será el próximo jueves a las 10 de la mañana, respondió. En mi despacho. ¿Y quién debe asistir?, pregunté, sintiendo que mi corazón golpeaba en las costillas. Los interesados nombrados en el documento, dijo. Algunos familiares ya fueron notificados. Algunos familiares. No dijo quiénes. No dijo cuántos. Esa frase me llenó de una ansiedad que se me instaló detrás de los ojos, como presión. Colgué y me quedé un rato con la mano sobre el auricular, como si todavía pudiera escuchar algo más si apretaba fuerte. Al mediodía mi hijo volvió a llamar. Esta vez no fingió. Fue directo. ¿Ya te dijeron cuándo?, preguntó. Sí, respondí. Jueves. Voy por ti, dijo. No preguntó si podía. No preguntó si quería. Declaró su presencia como derecho. Voy a ir sola, dije, y me sorprendió mi propia firmeza. Hubo un silencio pesado al otro lado. Luego una risa breve, como si yo hubiera contado un chiste. Mamá, dijo, no seas así. Es por tu bien. Por tu bien. La frase con la que siempre se justifican las invasiones. No, repetí. Voy sola. Sentí el temblor subir por mi garganta. Esperé el estallido, el reproche, la frase venenosa. No llegó. Llegó algo distinto. Un tono frío. Está bien, dijo él. Y en ese está bien había castigo. Kogo. Y el silencio que dejó no fue normal. Fue el silencio que yo conocía, el que busca que te arrepientas. Esa tarde, sin embargo, no me arrepentí. Me sentí enferma de nervios, sí. Me sudaban las manos. Me dolía la nuca. Pero una parte de mí se aferró a esa pequeña victoria como a una cuerda. Aún así, la noche anterior al jueves, mi hijo apareció en la puerta de la casa sin avisar. La dueña lo dejó pasar con una sonrisa que nunca me daba a mí. Él subió las escaleras con una seguridad que me dio ganas de gritar. Entró a mi cuarto sin pedir permiso, como si siguiera siendo dueño de mis paredes. Traía una bolsa con frutas y un sobremanila. Te traje cosas, dijo, dejando la bolsa en la mesa. Luego levantó el sobre. Necesito que firmes esto. Lo dijo con naturalidad, como si me pidiera que le pasara sal. ¿Qué es?, pregunté. Un poder simple, dijo. Para que yo pueda ayudarte con el trámite mañana. Nada grave. Es temporal. Temporal. Otra palabra que ya me daba miedo. Me estiró el papel y un bolígrafo. Mi quid mirándolo. El papel tenía letras pequeñas, muchas. Mi vista ya no era la misma. Tenía lentes, sí, pero a esa hora la luz del cuarto era mala, amarilla, y el documento parecía diseñado para que yo no leyera. Límelo, Dage. Él frunció el ceño. Mamá, no tenemos tiempo para esto. Límelo, repetí. Esta vez mi voz no tembló. Fue más baja, más firme. Mi hijo soltó un suspiro teatral, mirando al techo, como si yo lo estuviera maltratando. ¿Ves?, dijo, por eso es difícil contigo. Siempre sospechando. Ahí estaba la humillación, directa, servida con calma. Me dolió, pero también me encendió una cosa vieja que yo había olvidado: orgullo. Si es nada, entonces no te cuesta leerlo, respondí. Él apretó la mandíbula. Tomó el papel de vuelta y empezó a leer por encima, saltándose partes. Yo lo detuve. No. Todo, dije. Me miró con una mezcla de enojo y sorpresa. En ese segundo vi algo que nunca había querido ver. No era preocupación lo que lo movía. Era ansiedad. Prisa. Necesidad. No voy a firmar hoy, dije. ¿Qué?, soltó, y su voz subió apenas. No fue grito, pero fue amenaza. No voy a firmar, repetí. Mañana voy al notario y escucho. Sin poderes. Sin atajos. Mi hijo se quedó quieto, con el papel en la mano, como si yo le hubiera quitado algo sin tocarlo. Estás cometiendo un error, dijo, muy despacio. Ese tono melo. Era el tono de su padre cuando vivía, el tono de yo sé más. Sentí una tristeza profunda por la persona en la que se estaba convirtiendo, pero no lo dije. Me limité a sostener su mirada. Él guardó el documento en el sobre con movimientos bruscos. Haz lo que quieras, dijo, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. Me miró un segundo, por fin, como si yo fuera una persona y no un obstáculo. Pero en sus ojos no había ternura. Había cálculo. Entonces no me pidas ayuda después, dijo.
Y se fue. Me quedé sola con el olor de las frutas y el eco de su amenaza. Me senté en la cama. Mis manos temblaban, pero no cedí. Me repetí por dentro, como una oración extraña: no firmes, no firmes, no firmes. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor ropa. No porque quisiera impresionar a un notario, sino porque necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en una carga. Me puse un abrigo sencillo, me peiné con cuidado, guardé mis lentes y mi cédula en el bolso. Al bajar las escaleras, la dueña me miró y dijo: ¿Va a salir? No se me vaya a perder. No respondí. Sully. En la esquina vi al vecino del bigote. Me miró y levantó 2 dedos, como un saludo militar. Yo le devolví un gesto mínimo. En el trayecto hacia el despacho, el corazón me latía tan fuerte que sentía que la gente lo escuchaba. Me repetía que solo era una lectura. Solo palabras en un papel. Pero mi cuerpo sabía que no era solo eso. Era una prueba. De mi familia. De mi lugar. De quién me consideraba útil y quién me consideraba estorbo. Cuando llegué, el edificio del notario era demasiado limpio. Demasiado silencioso. Me anunciaron en recepción con una voz amable. Me hicieron esperar en una sala con revistas viejas y un reloj grande que marcaba cada segundo con crueldad. Entonces vi entrar a alguien por la puerta de vidrio. Mi hijo. No venía solo. Traía a su esposa, con una carpeta en la mano, y a mi hija mayor, con la mirada baja. Los 3 caminaban juntos como un pequeño equipo, como si ya se hubieran reunido antes. Mi hijo me vio y sonrió, esa sonrisa cuidadosa que usaba cuando quería parecer buen hombre frente a otros. Se acercó. Mamá, dijo, con dulzura falsa. Qué bueno que llegaste. Yo no respondí de inmediato. Miré a mi hija mayor. Ella no me miró. En ese instante entendí que yo no había sido convocada a una lectura. Había sido convocada a un escenario. Y supe que no iba a ser una reunión de familia. Nos hicieron pasar a una sala estrecha con aire acondicionado demasiado fuerte. El frío se me metió en los huesos como un recordatorio: aquí no hay calor humano. Había una mesa larga de madera brillante, sillas iguales, un cuadro genérico en la pared y una jarra de agua con vasos alineados como si el orden pudiera contener lo que iba a pasar. El notario, el licenciado Salgado, estaba sentado al fondo con una carpeta gruesa frente a él. Tenía cara de hombre que ha visto familias romperse y ya no se sorprende. Mi hijo eligió sentarse en la cabecera, sin que nadie se lo pidiera. Su esposa se acomodó a su derecha, la carpeta apretada contra el pecho. Mi hija mayor se sentó un poco más atrás, como si quisiera estar presente y ausente al mismo tiempo. Yo me quedé con la silla que me quedó, cerca de la puerta, como si mi lugar natural fuera el de salida. El notario carraspeó y leyó formalidades. Palabras como comparecen, herederos, voluntad. Yo escuchaba, pero lo que me ocupaba era la forma en que mi hijo mantenía las manos cruzadas, la postura firme, el mentón elevado. No parecía un hombre que venía a despedir a un tío. Parecía un hombre que venía a cobrar. Cuando el notario mencionó el nombre de mi tío Ernesto, sentí un tirón en el estómago. No era cariño, era esa sensación de que el pasado, por más lejos que esté, puede volver a tocarte. Procederé a dar lectura, dijo el licenciado, y abrió la carpeta. El sonido del papel fue seco, ceremonial. Y en ese sonido, sin querer, recordé las postales. La letra elegante. Phrases cortas. Quite. No le debas nada a nadie. Yo me había reído de esas frases en su momento, pensando que mi tío era exagerado. Ahora me parecían advertencias que llegaron tarde. El notario comenzó con lo simple: bienes, ubicaciones, fechas. Una propiedad aquí, otra allá. Cuentas. Inversiones. Todo dicho con la calma de quien enumera muebles. Pero yo veía otra cosa. Veía el brillo en los ojos de la esposa de mi hijo, el leve movimiento de su pie bajo la mesa, como una emoción contenida. Vi la manera en que mi hijo inclinó el cuerpo hacia adelante cuando escuchó cuentas bancarias. Entonces vino la frase que cambió el aire. El señor Ernesto, leyó el notario, deja como beneficiaria principal. Sentí que mi espalda se tensó. A su sobrina, continuó, y por un segundo pensé que se refería a otra sobrina. Pensé que iba a decir el nombre de alguna prima a la que yo ya no veía. A la señora, y escuché mi apellido. Mi apellido. El silencio que siguió fue tan denso que se escuchó el pequeño zumbido del aire acondicionado. La esposa de mi hijo dejó escapar un "ah", casi involuntario. Mi hijo no dijo nada, pero su mandíbula se apretó. Mi hija mayor se quedó inmóvil, como si el cuerpo no supiera qué reacción era segura.
Yo no me emocioné. No pude. La sorpresa fue demasiado extraña para convertirse en alegría. Fue como si me hubieran dado una llave sin decirme a qué puerta pertenecía. El notario siguió leyendo. Yo capté fragmentos, por los cuidados prestados en el pasado, por confianza, por decisión personal. Me dolió esa frase. ¿Cuidados prestados? ¿Qué cuidados? Yo casi no lo vi en los últimos años. Y sin embargo, había una lógica escondida ahí, una que yo aún no alcanzaba. Mi hijo se aclaró la garganta. Disculpe, interrumpió, con esa educación firme que usaba cuando quería parecer razonable. ¿Qué significa exactamente beneficiaria principal? El notario levantó la vista. Que la mayor parte del patrimonio queda a su nombre, señora. Mi hijo no miró al notario. Me miró a mí, por primera vez en semanas, con una intensidad que me hizo sentir desnuda. No era cariño. Era evaluación. Era la mirada de alguien que de pronto ve un objeto valioso en manos equivocadas. ¿Y nosotros?, preguntó la esposa de mi hijo, sin el menor pudor. Su voz salió fina, como una cuchilla. El notario volvió al papel. Hay disposiciones menores para otros familiares, dijo, pero la voluntad central del testador es clara. Mi hijo soltó una risa corta, incrédula. Perdón, licenciado, pero, mi mamá está. Se detuvo, buscando la palabra correcta para no sonar cruel. Mi mamá está grande. Y además, ella no tenía relación con mi tío. Esto no tiene sentido. Eso fue lo primero que me rompió por dentro. No el dinero. No la herencia. La frase está grande. Como si mi edad fuera un argumento legal. Como si mi vida fuera una excusa para que otros administraran lo que me tocaba. Tu tío era mi sangre, dije, y mi voz sonó extraña, como si llevara años sin usarse en voz alta. Mi hijo exhaló. Sí, mamá, pero tú no entiendes lo que esto implica. Ahí volvió la misma humillación de siempre, solo que con traje y notario. Yo no entendía. Yo me confundía. Yo era un riesgo. El notario siguió leyendo, intentando mantener el orden. Pero el orden ya estaba roto. Era como ver una grieta en un vidrio. Al principio es fina, y luego uno sabe que no hay vuelta atrás. Cuando mencionó cifras, mi hijo se enderezó. No voy a repetir números porque no es necesario. Bastó ver su cara. La codicia, cuando aparece, no necesita palabras grandes. Se nota en la respiración, en la prisa en las manos, en la forma en que los ojos dejan de mirar a una persona y empiezan a mirar un futuro. Esto es absurdo, dijo mi hijo, ya sin su voz amable. Mi mamá no puede manejar esto. Y honestamente, miró al notario, hay algo raro. ¿Quién asesoró a mi tío? ¿Quién redactó esto? Porque esto parece manipulado. Manipulado. La palabra me hizo arder. ¿Yo manipulando a mi tío? Yo, que vivía en un cuarto prestado porque él me había echado, ¿ahora era de pronto una manipuladora? Sentí el impulso de reír, de llorar, de escupir. Me quedé quieta porque el cuerpo no podía hacer tantas cosas al mismo tiempo. El notario, imperturbable, respondió. El documento fue redactado conforme a la ley y firmado en pleno uso de facultades. Con testigos. Todo está en regla. Mi hijo golpeó suavemente la mesa con los dedos, un gesto pequeño que delataba su frustración. Está bien, dijo, y su tono cambió. Ya no estaba hablando como hijo. Estaba hablando como negociador. Entonces lo mejor sería que mi mamá me otorgue un poder para administrar. Es lo lógico. Yo no dije que quería eso, respondí, y me sorprendió escucharlo de mi propia boca. Fue una frase pequeña, pero se sintió como una piedra lanzada a un estanque. La esposa de mi hijo soltó una risa sin humor. Señora, me dijo, y me llamó señora como si no quisiera decir mamá, usted no sabe ni usar la banca en línea, ¿de verdad cree que puede con esto? La vergüenza me subió como fiebre. No por lo que dijo, sino porque una parte de mí se preguntó si era cierto. Si yo de verdad era incapaz. Esa duda, esa grieta, era el lugar exacto donde ellos querían entrar. Mi hijo me miró con esa misma calma fría que había usado cuando me sacó de su casa. Mamá, dijo despacio, como si hablara con alguien frágil, hazlo fácil. No tienes por qué complicarte. Tú solo firma y yo me encargo. Hazlo fácil. La frase volvió como un golpe. Me di cuenta de que el abandono de mi vida cotidiana no había sido el final. Había sido preparación. Dejarme sola, cansada, vulnerable, para que cuando apareciera algo grande yo estuviera lista para soltarlo por miedo. El notario cerró la carpeta con un gesto firme. Aquí no se firma nada, dijo. Esto es una lectura.
Cualquier trámite posterior se hará con asesoría y en los canales correspondientes. Mi hijo sonrió, pero era una sonrisa de dientes apretados. Claro, dijo. Por supuesto. Y en esa sonrisa vi algo que no había querido ver antes. No era solo ansiedad por dinero. Era enojo por perder control. Él estaba acostumbrado a decidir, a mover cosas, a hacer que yo asentara. Ahora había un documento que lo contradecía, y eso lo volvía peligroso. Salimos de la oficina en silencio. En el pasillo, mi hijo me tomó del brazo con fuerza suficiente para que doliera, pero no tanto como para dejar marca. Su esposa caminaba a nuestro lado, rígida. Mi hija mayor iba detrás, como un fantasma. Vamos a hablar afuera, dijo mi hijo. En la calle, el sol me pegó en la cara y me hizo lagrimear. Mi hijo aprovechó ese gesto como prueba. ¿Ves?, dijo, mirando a su esposa. Se altera por todo. Yo me solté el brazo despacio. No me estoy alterando, dije. Me está dando el sol. Su esposa no me miró. Miró a mi hijo. Esto no se puede quedar así, susurró, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Mi hijo respiró hondo, controlándose. Luego se acercó a mí, bajó la voz, y su tono se volvió íntimo, peligroso, como cuando alguien te amenaza con cariño. Mamá, dijo, si tú no cooperas, vas a terminar metida en un juicio. Vas a gastar en abogados. Te van a ver como una vieja ambiciosa. Y al final igual vas a necesitarme. Sentí un frío en el estómago. No por el juicio, sino por la certeza de que ya lo estaba planeando. Yo no quiero pelear, dije, y esa frase salió sola, automática. Era mi vieja costumbre, pedir paz, aunque la paz fuera rendición. Mi hijo me miró como si por fin hubiera vuelto a su lugar. Entonces firma, dijo. Sacó de su bolsillo el mismo sobre Manila de la noche anterior, como si ya supiera que lo necesitaría. Lo abrió con rapidez y me mostró el documento. Es solo un poder. Temporal. Para que yo administre hasta que se aclare todo. La palabra temporal volvió a sonar como trampa. Yo miré la hoja. Las letras pequeñas. Las líneas. Sentí una náusea lenta. Recordé al vecino del bigote. Recuerda, Teresa. Recordé el gesto del notario. Aquí no se firma nada. Y sin embargo, aquí estaba mi hijo, en la calle, presionándome, como si el mundo fuera su escritorio. No, dije. Mi hijo parpadeó, sorprendido. Su esposa se tensó. No, repetí, y me oí más firme. No voy a firmar aquí. Él se inclinó hacia mí, muy cerca. Pude oler su perfume caro, esa fragancia limpia que usaba para parecer confiable. No me hagas esto, murmuró, y ya no era hijo, era amenaza envuelta en familia. No sabes con quién te estás metiendo. Hay abogados. Hay maneras. Mi hija mayor, detrás, soltó un suspiro como si quisiera intervenir, pero no lo hizo. Su silencio fue una segunda traición. Mi hijo enderezó la espalda y recuperó la voz razonable. Ese cambio fue aterrador. Está bien, dijo en voz alta, para que sonara civilizado. Entonces lo hacemos por la vía legal. Pero no digas que no te lo advertí. Y ahí lo soltó, como quien deja caer una piedra en un pozo. Vamos a impugnar el testamento. Y vamos a pedir que te declaren incapaz si es necesario. La palabra incapaz me golpeó como una bofetada invisible. No era solo un plan legal. Era una manera de borrarme. De quitarme el derecho a decidir. De convertirme, oficialmente, en un problema. Me quedé quieta, con la garganta seca. Vi a mi hijo guardar el papel con calma, como si acabara de anunciar una reunión. Su esposa ya estaba sacando el teléfono, escribiendo, moviéndose. Mi hija mayor seguía sin mirarme. Caminé de regreso hacia la casa donde rentaba sin sentir las piernas. En mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé en ella. El cuerpo se me desplomó lentamente hasta quedar sentada en el piso. Ahí sí lloré, pero no de tristeza pura. Lloré de vergüenza por haber creído que el amor era suficiente para protegerme. Lloré de rabia por haber criado a alguien capaz de decirme incapaz con tanta facilidad. Lloré porque, de pronto, todo se veía claro. No era un conflicto familiar. Era una pelea por control. Cuando el llanto se fue, lo que quedó fue un silencio nuevo. No el silencio que me castigaba, sino el silencio que me avisaba que el peligro ya tenía nombre. El miedo ya no era abstracto. La amenaza quedó flotando en el aire durante días. No volvió a llamarme, pero tampoco lo necesitaba.
La frase "te vamos a declarar incapaz" se me repetía en la cabeza con una precisión cruel, como un diagnóstico que alguien hubiera decidido antes de verme. Al principio, el miedo me paralizó. Me quedaba sentada en la cama mirando mis manos, preguntándome en qué momento una madre se convierte en un expediente. Pero algo empezó a moverse despacio, casi sin ruido. No fue valentía. Fue cansancio. Cansancio de asentir, de pedir permiso, de esperar a que otros decidieran si yo estaba en condiciones de existir. Una mañana me levanté temprano, antes de que la casa despertara. Me preparé café en silencio y lo tomé sin apuro, sentada frente a la ventana del cuarto. Afuera, el patio estaba vacío. Las sábanas todavía no colgaban. Por primera vez desde que me había mudado ahí, sentí que el día era mío, aunque fuera por unos minutos. Saqué la maleta. La misma que no cerraba. La abrí y empecé a sacar papeles que había metido sin pensar, sobres, copias, notas. Los extendí sobre la cama como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Actas, recibos, cartas del banco, la postal de mi tío. Todo parecía desordenado, pero había algo tranquilizador en verlo afuera de mi cabeza. Empieza a separar. No rápido. Con cuidado. Fecha por fecha. Nombre por nombre. Descubrí cosas que antes no había querido mirar. Cambios de dirección en correspondencia que yo no había solicitado. Firmas mías en documentos que no recordaba haber leído. Notificaciones que nunca llegaron a mis manos. La vergüenza volvió, pero esta vez no me aplastó. Se sentó a un lado, como una vieja conocida. Ese mismo día fui a una papelería y compré una carpeta nueva. Roja. No sé por qué roja. Tal vez porque necesitaba un color que no pidiera disculpas. Ahí puse solo lo importante. No lo sentimental. Lo verificable. Luego llamé a un número que había anotado días antes y no me había atrevido a marcar, el de una abogada que Teresa me había recomendado. No es amiga, me había dicho. Eso es bueno. La abogada me atendió con una voz firme, sin diminutivos, sin ese tono condescendiente que algunos usan con la gente mayor. Quiero una consulta, le dije. ¿Sobre qué? Preguntó. Sobre mi capacidad, respondí. Y me sorprendió no quebrarme. La cita fue 2 días después. Llegué con mi carpeta roja apretada contra el pecho. La oficina era pequeña, sin adornos. La abogada me escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Me hizo preguntas precisas. No me dijo tranquila. No me dijo no se preocupe. Me dijo algo mejor. Esto no es tan simple como ellos creen. Me explicó, con palabras claras, que significaba realmente intentar declarar incapaz a alguien. ¿Qué pruebas se necesitaban? ¿Qué riesgos había? ¿Qué podían y no podían hacer? Mientras hablaba, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo: suelo. No seguridad absoluta, pero suelo suficiente para pararme. Lo primero, dijo, es que usted no firme nada sin asesoría. Lo segundo, que documente todo. Lo tercero, que no se aísle. Salí de ahí caminando más erguida. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en mi cabeza. Esa tarde, Teresa me encontró en el pasillo y me miró la carpeta roja. Eso parece serio, dijo. Lo es, respondí. Sonrió apenas. Ya era hora. Días después, recibí una llamada que no esperaba. Un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo atender. ¿Ustedes? Dijo una voz de mujer, mayor, con un acento que me resultó familiar. Sí, respondí. Me llamo Elena, dijo. Trabajé muchos años con su tío Ernesto. No sé si me recuerda. El nombre me sacudió. Elena. La había visto 1 o 2 veces, hacía décadas. Siempre discreta, siempre al fondo. Claro, dije, aunque no estaba segura. Me enteré de lo que está pasando, continuó. Y creo que tengo cosas que debería ver. Quedamos de vernos en un café pequeño, lejos del centro. Elena llegó con una bolsa de tela y un gesto cansado. No parecía alguien buscando protagonismo. Parecía alguien que había cargado un secreto demasiado tiempo. Pidió té. Se sentó frente a mí y me miró directo. Su tío no confiaba en mucha gente, dijo. Pero confiaba en usted. Sentí un nudo en la garganta. No lo veía desde hacía años, respondí. Eso no importa, dijo ella. Él leía sus postales. Las guardaba. Hablaba de usted como alguien que no pedía nada. Abrió la bolsa y sacó una carpeta vieja, gastada. Esto estaba en su oficina, dijo. Yo la encontré después de que él murió. Pensé que su familia la tendría,
pero cuando vi quiénes aparecieron, entendí que no. Dentro había copias de correos, notas escritas a mano, registros de llamadas, correspondencia con bancos, instrucciones claras sobre a quién no debía entregarse información. Y algo que me heló. Una nota donde mi tío mencionaba que había cambiado su testamento después de una llamada inapropiada de un familiar político, presionándolo por dinero. Reconocí el apellido de mi nuera. Elena me miró con tristeza. Él se dio cuenta de que estaban moviendo cosas a sus espaldas, dijo. Por eso hizo cambios. Y dejó instrucciones para que usted fuera informada. Sentí una mezcla de alivio y rabia. No estaba loca. No era una fantasía. Había maniobras. Había manipulación real. ¿Por qué no entregó esto antes?, pregunté. Elena bajó la mirada. Porque pensé que no me correspondía. Y porque me dio miedo. Pero cuando supe que querían declararla incapaz, no pude seguir callada. Le agradecí con una voz que apenas reconocí como mía. No lloré. Guardé los documentos en mi carpeta roja, con cuidado, como si fueran frágiles, aunque en realidad eran lo más sólido que había tenido en meses. A partir de ahí, todo cambió. Mi abogada incorporó esos documentos a la estrategia. Se solicitó una audiencia. Se pidió revisar comunicaciones. Se estableció un marco claro. Yo no iba a negociar desde el miedo. Mi hijo empezó a mandar mensajes. No largos. No amenazantes. Mensajes medidos, como si estuviera calibrando el terreno. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. No hagas esto más grande. Yo respondí poco. Y cuando respondí, fue por escrito. Aprendí a dejar registro. Aprendí a no explicar de más. Cada límite era un músculo que no sabía que tenía y que ahora dolía al usarse. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. El edificio judicial era frío, impersonal. Mi hijo estaba ahí, con su abogado, con su esposa, con esa seguridad aprendida. Yo entré con mi abogada, con mi carpeta roja, con Elena sentada al fondo como testigo silencioso. Durante la exposición, escuché cosas que me dolieron. Que me describieran como vulnerable. Que hablaran de mi edad como riesgo. Que usaran mi historia de abandono como argumento para controlarme. Cada palabra era una pequeña humillación envuelta en lenguaje técnico. Pero esta vez no me encogí. Cuando fue necesario, mi abogada habló. Presentó documentos. Fechas. Notas. Correos. Elena declaró con voz firme. La narrativa empezó a resquebrajarse. Vi a mi hijo inquietarse. Vi a su abogado revisar papeles con más rapidez. Vi, por primera vez, que el control no era absoluto. El juez escuchaba. No asentía. No fruncía el ceño. Solo escuchaba. Y entonces, en medio de ese intercambio medido, levantó la mano. La sala quedó en silencio. El juez hizo una pausa decisiva. Y entonces hizo la pregunta. La mano del juez se quedó suspendida en el aire como un freno invisible. No golpeó la mesa, no levantó la voz. Solo detuvo el movimiento de la sala con un gesto sencillo, y el silencio que cayó fue distinto a todos los silencios que yo había conocido. No era el silencio que te castiga. Era el silencio que anuncia que algo va a quedar registrado para siempre. El aire en el tribunal olía a papel, a tinta vieja y a desinfectante. La luz blanca hacía que las caras parecieran más pálidas, más honestas de lo que querían ser. Yo tenía la carpeta roja sobre las piernas, las manos encima para que no se notara el temblor. Sentía latido en las muñecas. La edad te vuelve consciente de cosas pequeñas. El pulso, la respiración, el peso exacto de una llave en el bolsillo. El juez miró primero los documentos, luego levantó la vista hacia el abogado de mi hijo y, finalmente, hacia mi hijo. No hacia mí. Y esa elección, aunque parezca mínima, movió algo en la sala. Como si, por primera vez, él dejara de verme como el problema y mirara al que estaba creando el problema. Antes de continuar, dijo el juez, con una voz grave y cansada, quiero una aclaración puntual. Mi hijo enderezó la espalda. Su abogado se acomodó los lentes. La esposa de mi hijo apretó su bolso contra el pecho como si dentro estuviera su futuro. Mi hija mayor no estaba ahí, no sé si por vergüenza o por conveniencia. Su ausencia era otro tipo de presencia, un vacío que pesaba. El juez tomó una hoja específica de la pila. La sostuvo por un extremo y la dejó a la vista. Usted solicita, dijo, mirando el escrito presentado por la defensa, una medida para restringir la capacidad de la señora basándose en vulnerabilidad y confusión recurrente. Alega, además, que necesita administrar sus asuntos para evitar perjuicios. Pronunció evitar perjuicios con una ironía leve,
casi imperceptible. Luego bajó la mirada al papel y añadió. Sin embargo, en este correo, levantó otra hoja, se observa que su despacho solicitó a un banco el cambio de domicilio de correspondencia a una dirección que no pertenece a la señora. El aire se tensó. Sentí el impulso de mirar a mi hijo, pero me obligué a mantener la vista al frente. No quería regalarle mi emoción. Me había costado demasiado llegar ahí sin ser reducida a lágrimas. Ya no era el momento de rogar con la cara. El juez miró al abogado de mi hijo. ¿Puede explicar por qué se solicitó ese cambio? El abogado sonrió con una calma estudiada. Su señoría, son procedimientos administrativos. La señora vive temporalmente en un lugar distinto. Era conveniente centralizar correspondencia con el familiar que la apoya. Convenient. Centralizer. Apoyar. Palabras bonitas para decir control. El juez no asintió. No discutió. Solo pasó a la siguiente hoja, como si estuviera construyendo algo con paciencia. Entiendo, dijo. Ahora bien, aquí, tocó la carpeta con el dedo. Hay registros de que la señora fue reubicada por decisión del hijo en una habitación arrendada, y que el mismo hijo tuvo acceso previo a documentos personales, incluyendo actas, claves bancarias y correspondencia. Mi hijo se movió en su silla. No mucho. Un cambio mínimo en la postura, como cuando alguien intenta acomodar el cuerpo para que no se note el nerviosismo. Lo conocía. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando yo le preguntaba si había roto algo y él trataba de parecer inocente. El juez levantó la vista. Lo que me interesa es esto, dijo, y ahí su voz se volvió más precisa, como un bisturí. Si usted considera a su madre confundida e incapaz de administrar, ¿por qué le solicitó que le firmara un poder de administración fuera del despacho notarial y sin lectura completa del documento? La pregunta no fue larga. No fue dramática. Fue quirúrgica. Yo sentí que se me contraía el estómago, como si alguien hubiera tirado de un hilo interno. Esa escena de mi hijo en mi cuarto, con el sobremanila, volvió completa. La luz amarilla, el papel con letras pequeñas, su impaciencia, su frase "no tenemos tiempo". Y ahora estaba ahí, convertida en una pregunta oficial. El abogado de mi hijo parpadeó. La esposa apretó los labios. Mi hijo abrió la boca, pero no salió nada. El juez no lo dejó escapar. ¿Sí o no?, insistió. ¿Le solicitó usted ese poder en esas condiciones? Mi hijo tragó saliva. Miró a su abogado, buscando rescate. El abogado se adelantó. Su señoría, mi cliente solo intentaba ayudar. El juez alzó la mano otra vez, sin agresión. Le estoy preguntando a su cliente. Esa frase, tan simple, fue una humillación pública. Un recorte de poder. Por primera vez, mi hijo no podía esconderse detrás de alguien. Tenía que responder, o quedar definido por el silencio. Mi hijo respiró hondo. Yo. Empezó, y luego se detuvo. Miró hacia mí por primera vez en toda la audiencia. No fue una mirada de hijo. Fue una mirada de cálculo, como si midiera cuánto daño podía hacerme con una palabra. Yo no le devolví nada. Ni tristeza, ni splitza. Solo lo miré como se mira a alguien que ya tomó su decisión hace tiempo. Él cerró la boca. Y eligió el silencio. Ese silencio fue el golpe más fuerte. Porque no era el silencio del hombre prudente. Era el silencio del hombre que sabe que cualquier frase lo incrimina. Lo vi en su cara, la tensión en la mandíbula, la piel del cuello enrojecida, el leve temblor en el dedo índice sobre la rodilla. El juez dejó pasar unos segundos. No para darle oportunidad, sino para que todos sintieran el peso de esa ausencia. La sala entera respiraba distinto. Incluso el secretario dejó de mover su pluma. Entiendo, dijo el juez al fin, y su voz ya no era solo neutral. Tenía un filo frío. Entonces procederé a evaluar la credibilidad de la petición a la luz de los hechos aportados. La esposa de mi hijo se inclinó hacia el abogado y susurró algo. Yo vi solo el movimiento de sus labios apretados, el brillo de furia contenida. El abogado intentó recuperar terreno con palabras técnicas. Habló de interpretaciones, de contextos, de estado emocional. Intentó regresar la historia al lugar donde yo era una anciana frágil y ellos eran los administradores racionales. Pero el juez ya no estaba en ese terreno. Señora, dijo, dirigiéndose a mí por primera vez directamente, ¿usted comprende lo que se está discutiendo aquí? Esa pregunta me asustó más de lo que debería. Porque era la pregunta que mi hijo quería forzar, solo que desde su lado. Mi respuesta podía ser usada en mi contra si temblaba, si dudaba, si me quebraba. Sentí la garganta seca. Apreté la carpeta roja con los dedos. Sí,
respondí, y escuché mi propia voz firme, más firme de lo que sentía por dentro. Se está discutiendo si yo tengo derecho a decidir sobre mi vida. ¿Y si ellos pueden hacerlo por mí? El juez me miró con atención. No con lástima. Con registro. Como quien archiva una verdad. ¿Y usted firmó ese poder?, preguntó. No, dije. Y por eso me amenazaron con declararme incapaz. Esa frase cayó como una piedra. Mi hijo se movió otra vez, más evidente. El abogado intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con la mirada. ¿Tiene evidencia de esa amenaza?, preguntó el juez. Mi abogada abrió la carpeta roja y entregó una impresión. Un mensaje. Una frase exacta. No era mi memoria contra la suya. Era tinta. El juez leyó en silencio. Su ceño se marcó apenas. Luego dejó el papel sobre la mesa y miró a mi hijo con una expresión que no era enojo, sino decepción institucional. La clase de decepción que no se apaga con sonrisas. Usted pide que el tribunal proteja a su madre, dijo el juez, pero los actos que constan aquí sugieren que usted intentó obtener control fuera de las vías correctas. Y cuando no lo obtuvo, presentó una amenaza. Mi hijo quiso hablar. Vi cómo su pecho subía, cómo su boca se abría, cómo el instinto de defenderse le encendía el rostro. Pero su abogado lo tocó en el brazo. Un toque mínimo. Una advertencia. Como diciendo, Khaled. Y él obedeció. Otra vez el silencio. Solo que ahora ese silencio era diferente. Ahora no parecía poder. Parecía culpa. El juez hizo una última revisión. Habló de peritaje si fuera necesario, de evaluación independiente, de proteger derechos sin vulnerar autonomía. Todo en un tono clínico. Y en ese tono, yo escuché algo que jamás había escuchado de mi hijo en meses: respeto. No hacia mí, tal vez, pero hacia mi condición de persona. Cuando el juez anunció que el fallo quedaba pendiente, que evaluaría los documentos y emitiría resolución en los próximos días, sentí que el piso no se abría, pero tampoco se afirmaba. Todo quedó suspendido. Como si la justicia fuera una cuerda tensa y yo tuviera que esperar a ver si soportaba mi peso. Salimos al pasillo. El aire ahí era más tibio, pero mi cuerpo seguía frío. Mi hijo pasó cerca de mí, con su esposa pegada al hombro y el abogado hablando en voz baja. No me miró. Y esa falta de mirada, por primera vez, no me hizo pequeña. Me hizo consciente. Porque ya no estaba huyendo de mi cara. Estaba huyendo de lo que se había visto. Me senté en una banca del pasillo, un momento, para respirar. Elena se acercó y me puso la mano en el antebrazo. No dijo nada. No hacía falta. La presión de sus dedos fue un ancla. Mi abogada me habló de plazos, de posibilidades, de escenarios. Yo asentía, pero por dentro solo escuchaba la pregunta del juez repetida como un eco. Esa pregunta había movido el poder sin gritos, sin espectáculo. Había dejado al descubierto lo que yo llevaba años sintiendo. No era preocupación, era control. Cuando finalmente salí a la calle, la luz del día me pareció demasiado fuerte. Me quedé quieta un instante, mirando el movimiento de la gente, el tráfico, el mundo que no sabía nada de mí. Y pensé algo que me dio miedo. Tal vez todavía podía perder. Pero también pensé algo nuevo. Incluso si perdía, ya no podrían decir que yo no entendía. Salí sin saber si había ganado. La mano del juez se quedó suspendida en el aire como un freno invisible. No golpeó la mesa, no levantó la voz. Solo detuvo el movimiento de la sala con un gesto sencillo, y el silencio que cayó fue distinto a todos los silencios que yo había conocido. No era el silencio que te castiga. Era el silencio que anuncia que algo va a quedar registrado para siempre. El aire en el tribunal olía a papel, a tinta vieja y a desinfectante. La luz blanca hacía que las caras parecieran más pálidas, más honestas de lo que querían ser. Yo tenía la carpeta roja sobre las piernas, las manos encima para que no se notara el temblor. Sentía el latido en las muñecas. La edad te vuelve consciente de cosas pequeñas. El pulso, la respiración, el peso exacto de una llave en el bolsillo. El juez miró primero los documentos, luego levantó la vista hacia el abogado de mi hijo, finalmente, hacia mi hijo. No hacia mí. Y esa elección, aunque parezca mínima, movió algo en la sala. Como si, por primera vez, él dejara de verme como el problema y mirara al que estaba creando el problema. Antes de continuar, dijo el juez, con una voz grave y cansada, quiero una aclaración puntual. Mi hijo enderezó la espalda. Su abogado se acomodó los lentes. La esposa de mi hijo apretó su bolso contra el pecho como si dentro estuviera su futuro. Mi hija mayor no estaba ahí, no sé si por vergüenza o por conveniencia.
Su ausencia era otro tipo de presencia, un vacío que pesaba. El juez tomó una hoja específica de la pila. La sostuvo por un extremo y la dejó a la vista. Usted solicita, dijo, mirando el escrito presentado por la defensa, una medida para restringir la capacidad de la señora basándose en vulnerabilidad y confusión recurrente. Alega, además, que necesita administrar sus asuntos para evitar perjuicios. Pronunció evitar perjuicios con una ironía leve, casi imperceptible. Luego bajó la mirada al papel y añadió. Sin embargo, en este correo, levantó otra hoja, se observa que su despacho solicitó a un banco el cambio de domicilio de correspondencia a una dirección que no pertenece a la señora. El aire se tensó. Sentí el impulso de mirar a mi hijo, pero me obligué a mantener la vista al frente. No quería regalarle mi emoción. Me había costado demasiado llegar ahí sin ser reducida a lágrimas. Ya no era el momento de rogar con la cara. El juez miró al abogado de mi hijo. ¿Puede explicar por qué se solicitó ese cambio? El abogado sonrió con una calma estudiada. Su señoría, son procedimientos administrativos. La señora vive temporalmente en un lugar distinto. Era conveniente centralizar correspondencia con el familiar que la apoya. Convenient. Centralizer. Apoyar. Palabras bonitas para decir control. El juez no asintió. No discutió. Solo pasó a la siguiente hoja, como si estuviera construyendo algo con paciencia. Entiendo, dijo. Ahora bien, aquí. Tocó la carpeta con el dedo. Hay registros de que la señora fue reubicada por decisión del hijo en una habitación arrendada, y que el mismo hijo tuvo acceso previo a documentos personales, incluyendo actas, claves bancarias y correspondencia. Mi hijo se movió en su silla. No mucho. Un cambio mínimo en la postura, como cuando alguien intenta acomodar el cuerpo para que no se note el nerviosismo. Lo conocía. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando yo le preguntaba si había roto algo y él trataba de parecer inocente. El juez levantó la vista. Lo que me interesa es esto, dijo, y ahí su voz se volvió más precisa, como un bisturí. Si usted considera a su madre confundida e incapaz de administrar, ¿por qué le solicitó que le firmara un poder de administración fuera del despacho notarial y sin lectura completa del documento? La pregunta no fue larga. No fue dramática. Fue quirúrgica. Yo sentí que se me contraía el estómago, como si alguien hubiera tirado de un hilo interno. Esa escena de mi hijo en mi cuarto, con el sobremanila, volvió completa. La luz amarilla, el papel con letras pequeñas, su impaciencia, su frase "no tenemos tiempo". Y ahora estaba ahí, convertida en una pregunta oficial. El abogado de mi hijo parpadeó. La esposa apretó los labios. Mi hijo abrió la boca, pero no salió nada. El juez no lo dejó escapar. ¿Sí o no?, insistió. ¿Le solicitó usted ese poder en esas condiciones? Mi hijo tragó saliva. Miró a su abogado, buscando rescate. El abogado se adelantó. Su señoría, mi cliente solo intentaba ayudar. El juez alzó la mano otra vez, sin agresión. Le estoy preguntando a su cliente. Esa frase, tan simple, fue una humillación pública. Un recorte de poder. Por primera vez, mi hijo no podía esconderse detrás de alguien. Tenía que responder, o quedar definido por el silencio. Mi hijo respiró hondo. Yo. Empezó, y luego se detuvo. Miró hacia mí por primera vez en toda la audiencia. No fue una mirada de hijo. Fue una mirada de cálculo, como si midiera cuánto daño podía hacerme con una palabra. Yo no le devolví nada. Ni tristeza, ni splitza. Solo lo miré como se mira a alguien que ya tomó su decisión hace tiempo. Él cerró la boca. Y eligió el silencio. Ese silencio fue el golpe más fuerte. Porque no era el silencio del hombre prudente. Era el silencio del hombre que sabe que cualquier frase lo incrimina. Lo vi en su cara, la tensión en la mandíbula, la piel del cuello enrojecida, el leve temblor en el dedo índice sobre la rodilla. El juez dejó pasar unos segundos. No para darle oportunidad, sino para que todos sintieran el peso de esa ausencia. La sala entera respiraba distinto. Incluso el secretario dejó de mover su pluma. Entiendo, dijo el juez al fin, y su voz ya no era solo neutral. Tenía un filo frío. Entonces procederé a evaluar la credibilidad de la petición a la luz de los hechos aportados. La esposa de mi hijo se inclinó hacia el abogado y susurró algo. Yo vi solo el movimiento de sus labios apretados, el brillo de furia contenida. El abogado intentó recuperar terreno con palabras técnicas. Habló de interpretaciones, de contextos, de estado emocional. Intentó regresar la historia al lugar donde yo era una anciana frágil y ellos eran los administradores racionales.
Pero el juez ya no estaba en ese terreno. Señora, dijo, dirigiéndose a mí por primera vez directamente, ¿usted comprende lo que se está discutiendo aquí? Esa pregunta me asustó más de lo que debería. Porque era la pregunta que mi hijo quería forzar, solo que desde su lado. Mi respuesta podía ser usada en mi contra si temblaba, si dudaba, si me quebraba. Sentí la garganta seca. Apreté la carpeta roja con los dedos. Sí, respondí, y escuché mi propia voz firme, más firme de lo que sentía por dentro. Se está discutiendo si yo tengo derecho a decidir sobre mi vida. Y si ellos pueden hacerlo por mí. El juez me miró con atención. No con lástima. Con registro. Como quien archiva una verdad. ¿Y usted firmó ese poder?, preguntó. No, dije. Y por eso me amenazaron con declararme incapaz. Esa frase cayó como una piedra. Mi hijo se movió otra vez, más evidente. El abogado intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con la mirada. ¿Tiene evidencia de esa amenaza?, preguntó el juez. Mi abogada abrió la carpeta roja y entregó una impresión. Un mensaje. Una frase exacta. No era mi memoria contra la suya. Era tinta. El juez leyó en silencio. Su ceño se marcó apenas. Luego dejó el papel sobre la mesa y miró a mi hijo con una expresión que no era enojo, sino decepción institucional. La clase de decepción que no se apaga con sonrisas. Usted pide que el tribunal proteja a su madre, dijo el juez, pero los actos que constan aquí sugieren que usted intentó obtener control fuera de las vías correctas. Y cuando no lo obtuvo, presentó una amenaza. Mi hijo quiso hablar. Vi cómo su pecho subía, cómo su boca se abría, cómo el instinto de defenderse le encendía el rostro. Pero su abogado lo tocó en el brazo. Un toque mínimo. Una advertencia. Como diciendo, Khaled. Y él obedeció. Otra vez el silencio. Solo que ahora ese silencio era diferente. Ahora no parecía poder. Parecía culpa. El juez hizo una última revisión. Habló de peritaje si fuera necesario, de evaluación independiente, de proteger derechos sin vulnerar autonomía. Todo en un tono clínico. Y en ese tono, yo escuché algo que jamás había escuchado de mi hijo en meses: respeto. No hacia mí, tal vez, pero hacia mi condición de persona. Cuando el juez anunció que el fallo quedaba pendiente, que evaluaría los documentos y emitiría resolución en los próximos días, sentí que el piso no se abría, pero tampoco se afirmaba. Todo quedó suspendido. Como si la justicia fuera una cuerda tensa y yo tuviera que esperar a ver si soportaba mi peso. Salimos al pasillo. El aire ahí era más tibio, pero mi cuerpo seguía frío. Mi hijo pasó cerca de mí, con su esposa pegada al hombro y el abogado hablando en voz baja. No me miró. Y esa falta de mirada, por primera vez, no me hizo pequeña. Me hizo consciente. Porque ya no estaba huyendo de mi cara. Estaba huyendo de lo que se había visto. Me senté en una banca del pasillo, un momento, para respirar. Elena se acercó y me puso la mano en el antebrazo. No dijo nada. No hacía falta. La presión de sus dedos fue un ancla. Mi abogada me habló de plazos, de posibilidades, de escenarios. Yo asentía, pero por dentro solo escuchaba la pregunta del juez repetida como un eco. Esa pregunta había movido el poder sin gritos, sin espectáculo. Había dejado al descubierto lo que yo llevaba años sintiendo. No era preocupación, era control. Cuando finalmente salí a la calle, la luz del día me pareció demasiado fuerte. Me quedé quieta un instante, mirando el movimiento de la gente, el tráfico, el mundo que no sabía nada de mí. Y pensé algo que me dio miedo: tal vez todavía podía perder. Pero también pensé algo nuevo: incluso si perdía, ya no podrían decir que yo no entendía. Salí sin saber si había ganado. El fallo no llegó con un golpe de martillo ni con una escena final. Llegó como llegan las cosas que de verdad te cambian. En un día cualquiera, con luz común, mientras tú sigues respirando aunque por dentro estés suspendida. Yo estaba en el cuarto que rentaba, sentada en la orilla de la cama, doblando una blusa que ya había doblado 3 veces sin razón. Afuera, en el patio, alguien sacudía una sábana y el sonido del tela contra el aire me pareció demasiado vivo. El teléfono fijo sonó con esa campanilla vieja que te obliga a levantarte aunque no quieras. Cuando lo descolgué, la voz de mi abogada entró directa, sin rodeos, como si supiera que cualquier rodeo me iba a romper. Se emitió la resolución, dijo. Mi garganta se secó de inmediato. Sentí el corazón en la punta de la lengua. Me apoyé en el respaldo de la silla para no quedarme sin piernas. No es perfecta, añadió. Esa frase me sonó conocida, como si la vida insistiera en recordarme que la justicia rara vez es limpia.
Pero es favorable. Y, sobre todo, es clara. Yo cerré los ojos. No lloré. Esperé a que me dijera lo que realmente importaba. El tribunal desestima la solicitud de restricción de capacidad, dijo. Reconoce que hubo presión indebida, intentos de obtener poderes fuera de vía y maniobras de correspondencia. Ordena medidas para proteger su autonomía y establece que cualquier administración de bienes debe ser supervisada y con su consentimiento expreso. Autonomía. Consentimiento. Palabras que sonaban grandes, pero que en mi cuerpo eran algo simple. Nadie decide por mí sin mí. ¿Y mi hijo? Pregunté, y me odié un poco por seguir necesitando saber qué pasaba con él, como si todavía fuera el centro de mi historia. Se deja constancia de su conducta, dijo ella. Y se advierte a las partes sobre consecuencias ante nuevos intentos de coacción. Además, hizo una pausa breve, se mantiene la validez del testamento. No se resuelve todo hoy, pero lo principal queda firme. Colgué y me quedé mirando la pared húmeda del cuarto. Esa mancha que parecía un mapa seguía ahí, igual. Nada afuera había cambiado. Y sin embargo, algo dentro de mí se acomodó como un hueso que por fin vuelve a su sitio. La primera sensación no fue triunfo. Fue un cansancio profundo, como si mi cuerpo, después de meses en alerta, no supiera qué hacer con la calma. Me senté y dejé que el silencio me rodeara. No el silencio que me castigaba, sino un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, yo elegía. Pasaron unos minutos y entonces me di cuenta de un detalle absurdo. Mis manos no temblaban. No por milagro. No porque el miedo hubiera desaparecido. Simplemente, por un rato, ya no estaban sujetas a la incertidumbre. Esa misma tarde salí a caminar. No porque tuviera energía, sino porque necesitaba sentir el mundo sin la presión en el pecho. El aire estaba tibio. La ciudad seguía con su ruido habitual. Compré pan y una fruta, como un gesto pequeño de vida. El dependiente me llamó señora y yo no lo sentí como un descuento. Lo sentí como lo que era, un nombre social, no una sentencia. Cuando regresé, Teresa estaba en el pasillo. Me vio la cara y supo. ¿Qué pasó?, preguntó. Dijeron que no, respondí. Que no pueden declararme incapaz. Teresa soltó el aire como si ella también hubiera estado aguantándolo. Ajá, dijo, y por primera vez la vi sonreír de verdad. Entonces, ahora sí, ¿qué va a hacer usted? Esa pregunta fue la primera tensión nueva después del fallo. Porque ganar algo no te da automáticamente una vida. Te da la responsabilidad de construirla. No sé, confesé. La honestidad me salió suave. Pero voy a decidir yo. Esa noche mi hijo me llamó. No lo esperaba tan pronto. Vi su nombre en la pantalla y sentí el reflejo antiguo, el impulso de contestar rápido, de arreglar, de calmar. Dejé sonar un par de veces antes de responder. No como castigo. Como prueba. Para mí. Bueno, dije. Su voz sonó controlada, pero había una grieta. Ya me dijeron, soltó, sin saludo real. Sí, respondí. Hubo un silencio. Un silencio que él no supo manejar porque ya no era el dueño de ese espacio. No era mi intención. Empezó, y se detuvo. Solo quería evitar problemas. Yo miré la ventana. Afuera se escuchaban platos, risas lejanas, la vida de los otros. Me sorprendió que su frase no me encendiera. En otro tiempo, yo habría corrido a explicarle mi dolor para que él lo entendiera. Ahora no tenía ganas de convencerlo. Tus maneras crearon los problemas, dije. No fue un juicio moral. Fue un hecho. Él respiró fuerte. Mamá, no hagamos esto eterno. Tú sabes que te quiero. La palabra querer, en su boca, sonó como una moneda gastada. Yo no le dije que mentía. No le dije que era un monstruo. Solo le dije lo que yo necesitaba por primera vez. Si me quieres, me hablas con respeto, respondí. Y no vuelves a amenazarme con quitarme la voz. Mi hijo no contestó de inmediato. Tal vez porque esa frase no encajaba en su guión. Tal vez porque, por primera vez, no podía responder con estás exagerando sin sonar ridículo. Está bien, dijo al final, y su está bien ya no llevaba el mismo poder de antes. Ahora era solo una frase. ¿Qué vas a hacer con? Con lo de mi tío. Ahí estaba el punto real. Lo noté como se nota una mancha en una camisa blanca. No lo sé aún, respondí, y esa vez lo dije con intención. Pero no lo voy a decidir contigo presionándome. Colgué antes de que intentara negociar. Me quedé con un hueco raro en el pecho. No era dolor puro. Era duelo. Porque poner un límite también es aceptar que quizá el otro no lo cruza contigo. Más tarde,
Mi hija menor apareció sin avisar. Tocó la puerta del cuarto con suavidad y cuando la abrí me abrazó con fuerza, como si estuviera regresándome al cuerpo. Me asusté mucho, mamá, susurró. Yo también, le dije, y esa confesión me salió sin vergüenza. Nos sentamos en la cama. Ella me trajo una bolsa con comida, como si alimentar fuera su manera de cuidar. Me preguntó qué quería hacer ahora, si quería regresar a vivir con ella, si quería un departamento pequeño, si quería opciones. La palabra opciones me mareó. Yo llevaba meses viviendo en modo supervivencia, y de pronto alguien me ofrecía futuro. No quiero ser una carga, dije, y apenas lo dije me di cuenta de lo profundo que estaba ese veneno en mí. Mi hija menor me miró como si le hubiera pegado. No eres una carga, respondió, firme. Eres mi mamá. Y además, tú también decides. Esa frase me sostuvo. Con el tiempo, la resolución empezó a convertirse en hechos. Mis abogados gestionaron medidas. Se establecieron controles. Se evitó que mi hijo pudiera mover cosas sin mí. No me devolvieron la juventud ni la paz completa, pero me devolvieron algo concreto, margen. El margen para elegir. Elegí cosas pequeñas primero. Cambié de cuarto, a uno con más luz. Compré una planta y la puse junto a la ventana. No porque la planta solucionara nada, sino porque era una vida bajo mi cuidado que no estaba ligada a la culpa. Elegí también algo difícil. Fui a la casa de mi hijo a recoger mis cosas. No quise que él me las llevara. No quise que alguien hiciera el gesto por mí. Mi hija menor me acompañó. No para pelear, sino para estar. Llegamos un sábado por la mañana. Mi hijo abrió la puerta con cara tensa. La casa olía igual que antes. A detergente y a café, a esa normalidad que a mí me habían quitado. Solo vengo por mis cosas, dije. Entré y fui directo al closet donde estaban mis cajas. Las abrí sin pedir permiso. Saqué fotos, papeles, un chal que mi esposo me había regalado. Mi hijo me observaba desde la entrada de la habitación, como si yo fuera una extraña invadiendo su orden. En un momento, encontré el álbum de fotos que no había cabido en la maleta. Lo sostuve y sentí una punzada. Ahí estaba mi vida, completa, en imágenes que él también había vivido. Y aún así me había sacado. Mi hijo se aclaró la garganta. Mamá, dijo. Lo miré. Esperé un lo siento real. No llegó. Llegó otra cosa. ¿De verdad vas a hacer todo esto, así? Así, respondí. Con mis manos. Me llevé mis cajas al auto. Cuando cerré la puerta, sentí que algo se cerraba también en mí. No el amor. El autoengaño. En los meses siguientes, mi hija mayor apareció una vez. No con valentía, sino con cautela. Se sentó conmigo en un café, miró su taza, y dijo que se había sentido atrapada entre dos lealtades. Yo la escuché. No la abracé. No la rechacé. Le dije lo único que era cierto. Yo no te pedí que eligieras. Te pedí que no me borraran. Sus ojos se humedecieron. No sé qué será de nosotras. La reconciliación no es un evento, es un proceso lento, y a veces no pasa. Pero ese día, al menos, mi voz estuvo en la mesa sin pedir disculpas. Un día, Elena me llamó para despedirse. Su tío estaría tranquilo, me dijo. Yo no supe qué responder. No quise idealizar a Ernesto. Fue un hombre duro. Distant. Pero en su dureza, dejó algo claro. No quería que me usaran como moneda. Ese gesto, tardío, me sostuvo. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil firmar el poder, dejar que mi hijo se encargara, evitar el conflicto. Y sí, habría sido más fácil. Como es fácil dormir en una cama que no elegiste, comer cuando te lo permiten, hablar en voz baja para no incomodar. Pero esa facilidad te cuesta caro. Te cuesta el derecho a decir no. Te cuesta el reflejo de tu propia cara. Ahora mi vida no es perfecta. Todavía hay trámites. Todavía hay miradas en la familia. Todavía hay días en que me duele el cuerpo y me asusta el futuro. Pero cuando esos miedos aparecen, ya no vienen acompañados de una orden externa. Vienen como emociones normales, humanas, que yo puedo mirar sin que me definan. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí con claridad. La dignidad no llega por herencia, ni por edad, ni por un fallo judicial. Llega el día que decides dejar de pedir permiso para existir. Y ese día, aunque te tiemblen las manos, empiezas a defenderte.